estos 5 versículos. San Lucas capítulo 22, versículo 40 al 44. Dice la palabra del Señor que está proyectado en los televisores. Dice la palabra del Señor: y saliendo se fue como solía al monte de los Olivos, y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar, les dijo: orad que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró, diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerlo, y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Gloria a Dios. Gracias, hermanos. Gloria al Señor. Bueno, saludo de manera muy especial a nuestro hermano Kenny Morel, a la familia, a su esposo, a sus hijos, a sus hijas, a toda la iglesia aquí en Manuela Beltrán. Para mí siempre va a ser una felicidad venir aquí porque esta es mi casa. Y como siempre lo he dicho, hermano, una y mil veces, uno no se olvida de dónde Dios lo sacó a uno y de dónde Dios lo formó y lo llamó a uno. Pues siempre, me dice Manuela, donde vaya algún testimonio mío de aquí. Algunos testimonios los he lanzado cuando vimos al hermano Alex, cuando vibrábamos, y una vez el hermano Alex estaba arrodillado y yo me arrodillé también, y en ese tiempo nos llamaban como los 12 discípulos y andábamos para arriba y para abajo orando, haciendo línea, y ese día el hermano Alex nos arrodillamos. Yo en esa hora que no le puedo ver, a mí nunca se me olvida eso, y yo decía, bueno, no hay tiempo más. Y me puso a orar 1 hora, yo oré, cogí el cálculo y yo me levanté, y el hermano Vale todavía arrodillado. Y el hermano Vale me ganó. Y me volví a arrodillar y el hermano Vale seguía orando. En fin, yo dije, algo está pasando aquí. Y me acerqué y el hermano Vale estaba roncando. Y le dije, por levanté y le dije: dale, has dormido. Aleluya, Señor. Esa es una anécdota de la clase que vivimos aquí, pero lo digo en forma jocosa porque son cosas que le quedan a uno. Ya no se duerme, ¿verdad? El hermano Vale, gran siervo de Dios, bueno de Dios, sabe que yo lo quiero mucho. Y bueno, vivimos experiencias muy bonitas, así como muchos hermanos acá. Yo los saludo a todos, no voy a decir nombres porque se me escapa uno. Entonces, el hermano Rezo saluda a uno y yo me saludo a uno. Entonces, mejor a toda la iglesia le doy un fuerte abrazo. Amén. Yo los quiero mucho, hermanos. Me alegra ver muchos hermanos aquí perseverando, obviamente cada nueva. Cuando me fui había niños, ya no son niños, ya son adultos, tocan piano, batería. Qué bueno, eso me alegra mucho, ya eso es otra generación. La generación con la que yo me levanté, ya estamos entre los 38 y 40 años. Ya yo tengo 38, mi mamá le lleva 2 años más, aún 39, otros por ahí a 40, bueno, en fin. Gracias a Dios porque el Señor nos ha fortalecido, nos ha ayudado. Le agradezco por sus oraciones porque sé que hay ancianos hermanos aquí que me vayan a ayudar por mí. Dios nos está bendiciendo, Dios nos está prosperando, y le agradezco, hermano, porque el Señor ha estado conmigo y he visto mucho su gloria, muchos testimonios para contar. Pero bueno, hermano, gracias. Ahorita estamos pastoreando la iglesia en San Felipe. Quizás de pronto alguno que está acá la coloca, porque es una iglesia bastante antigua, en el distrito 8. Bueno, todo esto es un distrito. Y bueno, ahí Dios nos está bendiciendo, donde estuvimos también Dios nos bendijo, que es una hermosa iglesia, una hermosa congregación también. Y bueno, y en este trabajo
trabajo que estamos ejecutando a nivel nacional, hemos estado también, hermano, trabajando con los métodos de evangelismo y se ha venido haciendo un trabajo en el país. El trabajo sí solo un poco porque me está ganando mucho y esto pues digamos que el tiempo a uno se lo tiene muy presionado, pero ruego sus oraciones para que el Señor me siga dando fuerza y salud. Aunque estoy joven todavía, puedo aguantar todavía más, pero le pido, hermano, que no dejen de estar orando por mí y mi familia, por este trabajo que se hace en nuestra iglesia a nivel nacional. Amén. Entonces, bueno, todos, no sé si están transmitiendo para dar salud por las redes. Bueno, a todos los que nos ven por las redes sociales también le doy mis saludos. Bueno, hermano, como es una campaña evangelística, estaba pensando en la obra redentora que el Señor Jesús hizo. Y quizás de pronto aquí hay amigos y han venido escuchando de Jesús. Ya los hermanos que tienen años en el Evangelio y conocen las doctrinas y quizás lo que la Biblia a nosotros nos enseña, lo que Él hizo por nosotros. Entonces hablamos de la obra redentora del Señor Jesucristo. La obra redentora del Señor Jesús trajo un paquete completo en la que nosotros podemos llamar de bendición o bondad de Dios para nosotros los seres humanos. Entonces, si hablamos de la obra del Señor, la obra redentora, entonces tenemos que hablar de lo que ya Él ha estipulado. O sea, que las cosas no son porque sí, todo tiene un principio y un plan. El Señor nada se lo coge por desapercibido. Yo le digo a los amigos, el Dios que nosotros adoramos tiene muchos atributos. Dentro de ellos, o de los benditos atributos que Él tiene, hay unos exclusivos y hay otros que Él puede compartir con el ser humano. Algunos lo comparten, otros son exclusivos de Él, no lo comparte con nadie, solo Él es el único que lo tiene. Yo hablamos de la omnipotencia, omnisciencia, omnipresencia. Él es único en eso. Es más, nadie es como Él. Él comparte atributos con nosotros, la iglesia. Por ejemplo, el amor. La Biblia dice que en el libro de Romanos, capítulo 5, en adelante la Biblia dice que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo. Entonces, como Dios es amor, lo que le aceptamos también amamos, porque Él nos comparte de ese atributo. La santidad también la comparte, la misericordia y muchas cosas a las que Dios nos otorga cuando nosotros le conocemos y le recibimos. Pero hay algo que nadie lo tiene. Nadie es nadie. Y es que Él es omnisciente. Pues Él lo sabe todo. Entonces, Él conoce el futuro. Él conoce lo que va a pasar en 5, 10, 20, 30 años, que digo yo, el tiempo que Él quiera. Él lo conoce. Pero siempre uno comienza a pensar y a leer las Escrituras. Y ustedes se dan cuenta que la Biblia dice en el libro de Génesis, capítulo 1, cómo Él creó esta hermosa creación. Entonces lo hizo con la palabra. Entonces Él creó las bestias, las aves de los cielos, los peces del mar, con su palabra. Él creó a los ángeles con su palabra. Y Él separó las aguas de las aguas con su palabra. Y entonces llamó cielos, que estaban arriba, y abajo llamó mares. Y dijo, produzcase lo seco, y así se produjo la tierra. Y entonces Él le dijo a la tierra que produciera hierba verde y todo árbol con fruto deseable. Y así fue, dice la Escritura. El hombre fue el único en el que Él se detuvo y lo formó del polvo de la tierra y sopló aliento de vida. Entonces ya Él se detuvo aquí, pero dentro de ello la Biblia dice que lo hizo a su imagen y semejanza. Entonces todos entendemos aquí que esa imagen que Dios le dio al hombre es esa imagen de santidad en la que el hombre podía hablar con Dios cara a cara y no había problema. Por eso usted se da cuenta que cuando Él crea a Adán hablaba con Dios cara a cara y no había ninguna dificultad en el que Adán pudiera tener, porque Adán tenía
esa simiente divina, esa santidad, y Él lo hizo en su imagen. Dios, al ver la necesidad que había en el hombre, entonces Él dijo: no es bueno que el hombre esté solo. Entonces le creó ayuda idónea, y de ahí es donde sale la mujer. Aunque Él a los dos lo llamó hombre, en realidad hombre, pero Adán le puso nombre a Eva, porque los dos para Dios eran hombres. Entonces todos conocemos esta situación en la que el hombre desobedece y peca, que obviamente al pecar él pierde ese derecho. La imagen de Dios la distorsionó en él. Por eso usted se da cuenta que luego que peca, ellos se esconden. Y luego que se esconden, el Señor lo llamaba. ¿Sabía el Señor dónde estaba? Sí sabía. Pero el Señor le llamó y le dijo: Adán, ¿dónde estás? Y la Biblia dice que entonces él se escondió y dijo: Señor, tuve miedo de tu voz, porque estaba desnudo. Y el Señor le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del fruto del árbol que te dije que no comieras? Y entonces dijo: la mujer que me diste por compañera, ella me dio. Y ahí fue cuando cada uno comenzó a tirarse la pelotita de la responsabilidad. Pero cuando una persona trata de mirar y justificar sus acciones, entonces por eso es que le va mal. Porque bueno es reconocer la falta, y no solamente reconocerla, aceptarla, de que uno se equivocó. Yo siempre le hago preguntas a los textos bíblicos. Algunos no lograron comprenderlo, pero otros el Señor sí se los indica a uno. Y fíjense que yo decía: ¿qué hubiese pasado si Adán hubiese dicho: Señor, me equivoqué, fallé, perdona? De otra cosa que hubiésemos hablado, porque la Biblia dice que Él es misericordioso. Sin embargo, usted se da cuenta que se comenzaron a tirar la pelotita. No, fue por ella, la mujer no, fue por la serpiente. Es decir, justificando su estado. ¿Cuál es el problema del hombre? Justificarse. ¿Cuál es el problema del hombre? El tratar de echarle la culpa a otro y no reconocer. Entonces, Adán y Eva pecaron y obviamente fueron destituidos de la gloria de Dios, como lo dice la Biblia en el libro de los Romanos, en el capítulo 3, versículo 23, o en el libro de los Romanos, capítulo 12, el capítulo 5, versículo 12, que por cuanto el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, si la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Entonces, esa simiente de pecado distorsionó la imagen de Dios y por eso fueron expulsados. Al ser expulsados ya perdió comunión Adán y Dios. No por Dios, sino por Adán y Eva. Ahora, al verse distorsionado eso, hay una lejanía. Al ver una lejanía, entonces ya no hay comunión. Al no haber comunión, no hay intimidad. Y al no haber intimidad, no hay relación. Entonces, ¿qué pasa? Hubo un alejamiento. Por eso usted se da cuenta que en el libro de Génesis, capítulo 1, 2, hasta el 3, que es cuando ya todo cambia, usted se da cuenta de la comunión que hay, y Dios hablaba con el hombre hablaba con Dios, no pasaba nada. Pero ahí para adelante ya la cosa cambia. Porque cuando luego que usted ve, pasan algunas dispensaciones, y todos sabemos que está la dispensación de la inocencia, la dispensación de la conciencia, y después viene la dispensación del gobierno humano, y luego de la dispensación del gobierno humano todavía viene la dispensación de la promesa, y después de la dispensación de la promesa viene la dispensación de la ley. Y cuando está en la dispensación de la ley, y ya ha pasado la dispensación de la promesa, que empieza en el libro de Génesis capítulo 12, cuando Dios llama a Abraham, entonces usted se da cuenta que el Señor le dice a Abraham que de su simiente serían benditas todas las familias de la tierra. Y obviamente el Señor le da una promesa a Abraham, el cual le hace que crearía o iba a construir o iba a crear un pueblo al cual era el pueblo de Israel. Entonces el pueblo de Israel cayó 430 años cautivo. Y resulta que ese Dios omnipotente que se le había revelado a Abraham, Isaac y Jacob, ahora vino un gran hambre y Dios hizo gobernador a José en Egipto.
Se trajo a Jacob con su familia, 75 personas, entraron allá a Faraón, por Egipto. Y allí estuvo José alimentándoles hasta que se levantó Faraón, que no conoció a José ni sus hechos. Así que toda esa generación en su momento vivió bien, hasta que se levantó otro Faraón, y entonces hubo problema, porque el pueblo de Dios se multiplicaba y eran más fuertes, y ellos tuvieron miedo y dijeron: los hebreos o los israelitas son más fuertes que nosotros. Y luego cuando comenzó la matanza de niños. Entonces usted se da cuenta de que la Escritura comienza a mostrar una línea del tiempo donde parece que todo estuviera enfocado a algo en específico. Y por eso usted se da cuenta que luego que ellos caen 430 años cautivos, entonces Dios levanta a Moisés. Y luego que levanta a Moisés, el Señor habló y bueno, lo convenció, le mostró su poder, y el Señor a través de Moisés libertó al pueblo de Israel. Entonces todos comenzamos a conocer a través de la Escritura de aquella plaga que el Señor mandó a Egipto, y todo lo que el Señor hizo: echó al faraón a la mar, abrió el mar rojo. Entonces comenzaron ellos a tomar posesión de lo que el Señor les había prometido. Pero dentro de ellos usted se da cuenta que luego que Moisés, el Señor lo usa especialmente para hacer esta labor, entonces Moisés, luego que sube al monte, le dice al Señor: muéstrame tu gloria. Si usted se da cuenta, Moisés le hace una petición, y esa petición era que él quería ver la gloria de Dios en su plenitud, porque él había visto los milagros, había visto el poder de Dios, había visto muchas cosas que el Señor había hecho, pero sabía Moisés de que este Dios todavía era aún más poderoso. Por eso le dice al Señor: muéstrame tu gloria. A mí lo que me llama la atención es que el Señor luego le dice a Moisés: Moisés, no podrás ver mi gloria, porque no hay hombre que me vea y viva. A diferencia de Adán, que Adán sí pudo hablar con Dios cara a cara, pero Moisés, a pesar de tener comunión, a pesar de bajar del monte con su rostro brillante, aún tenía un deseo, y era que el Señor le mostrara su gloria, y el Señor le dijo: no puedes. No está permitido. Si yo te muestro cómo soy, tú te mueres. O sea que lo que vio Adán fue algo grande. No fue cualquier cosa. Adán tenía comunión con el Todopoderoso, con el Omnipotente, con el gran Yo soy. Adán pudo hablar con Dios cara a cara y no había ningún problema en su cuerpo. ¿Y por qué no resistía? Porque en él no había pecado. Amén. Pero luego que mete el pecado, entonces el pecado distorsionó todo hasta el día de hoy. Entonces Moisés le dijo: muéstrame tu gloria. El Señor le dijo: no la puedes ver, Moisés, no puedes. Pero tranquilo, que vas a ver una semejanza. Sí, una semejanza. Por eso la Biblia dice que lo toma, lo pone en la hendidura de la pena y le dice: yo te cubriré con mi mano y verán mis espaldas. Amén. Pero no podrán ver mi gloria. Y fíjense que es una cosa que uno lo hace pensar. Uno comienza a analizar y a mirar cuál era el deseo de Moisés. Entonces Moisés tenía un deseo muy ambicioso, pero ese deseo no le podía llegar porque no era permitido. Así que si bien el Señor en su mente siempre estuvo pensando en poder devolverle al hombre lo que un día perdió. Por eso usted se da cuenta que en la epístola de los Efesios, en el capítulo 1, entonces usted comienza a darse cuenta que el apóstol Pablo escribe en el versículo 3 del capítulo, dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él. Dice: antes de la fundación del mundo, para que fuésemos hechos santos y sin mancha delante de Él. Entonces me pone a pensar a mí que nada está porque sí. El Cordero de Dios ya estaba destinado desde antes de la fundación del mundo. No había pecado cuando ya el Señor tenía la solución y un camino abierto para nosotros que nos habíamos perdido. Entonces esto no es porque sí, no. Esto no es un juego, no
no es un mito, esto no es una leyenda, esto es algo serio, es algo real. Entonces, por eso se da cuenta que las profecías todas apuntan a lo que iba a pasar. Isaías capítulo 35, versículo 3 al 4, nosotros sabemos, fortalecer a manos cansadas, primero las rodillas enteras, decía lo de corazón arrancado, por ser los temáis. Es aquí que vuestro Dios viene con retribución y con pago, Dios mismo vendrá y ¿qué? Los salvará. Y los salvará. Entonces, habla de una salvación, pero ¿de qué salvación? Porque es que uno habla de la salvación sí, pero ¿por qué se efectúa la salvación? Porque primero hay una necesidad. ¿Cuál es la necesidad? Hombre, salir de esa condición pecaminosa. Y el único que podía hacer algo por nosotros era el Señor, era el único. Así que por eso usted se da cuenta de todos sus versículos, cantidades de textos en el Antiguo Testamento que hablan y apuntaban a lo que iba a suceder. Por eso usted se da cuenta que habla de la bondad y la misericordia de Dios para con nosotros. El centro, o uno de los centros del mensaje del Evangelio, es que nos habla de la bondad y la misericordia de Dios. Usted se da cuenta, querido amigo, querido hermano, todo lo que ha pasado es por misericordia. Amén. Porque Dios quiso, porque Él quiere, porque a nadie lo obliga, porque a Él nadie lo presiona. Amén. Él hace las cosas como quiere, cuando quiere, con quien quiere y a la hora que quiere. Amén. Entonces nadie lo obliga a Él. Entonces ya por eso se da cuenta que en el libro de San Lucas, en el capítulo 2, versículo 10 al 14, entonces expresa que iban los pastores de camino y se le apareció un ángel que les dijo: no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo que será para todo el pueblo, pues hoy ha nacido en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Amén. Entonces la Biblia dice: entonces mirad señales a la idea del niño envuelto en pañal acostado en un pesebre. Y la Biblia dice: y repentinamente aparecieron con él ángeles, una multitud de huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz y buena voluntad para con nosotros. Amén. Y por eso la Biblia resalta que cuando llegó el tiempo, el Señor nace, porque toda la Biblia dice que toda la sombra de lo que había de venir, todo lo que había venido pasando, por el repito, es la línea del tiempo, el cumplimiento de la profecía. Por eso el Señor se levanta y obviamente nace el niño, va creciendo con sabiduría y gracia para con Dios y los hombres. Y entonces vemos aquí, gloria al Señor, en el libro de San Mateo capítulo 4, versículo 12 en adelante, cuando habla acerca de cuando Jesús inicia su ministerio. Pero en el versículo 17 dice: el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y los asentados en región de sombra de muerte, luz de resplandeció. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces, era el mismo Dios cerca de nosotros. Entonces, querido amigo, mira, hoy en día el diablo no se le puede meter de frente a la iglesia. No puede. Porque la iglesia es el cuerpo de Cristo y Cristo es la cabeza. Entonces, como Cristo es la cabeza, este cuerpo va direccionado. Y el mismo poder que tiene la cabeza lo tiene el cuerpo. Así que es imposible que se le meta de frente. Entonces, ¿qué hace? Entonces usa la mentira y el engaño. Por eso usted se da cuenta que la Biblia habla de los falsos profetas. La Biblia habla del engaño, de la mentira. Y entonces, ¿qué pasa? Es que se comienza a idealizar doctrinas cerradas y se comienza a hablar de la segunda, tercera y cuarta persona de la deidad. Y usted por eso se da cuenta de que comienzan a tratar de debajear o limitar la obra redentora del Señor Jesucristo. Lo que se nos ha revelado en el Evangelio, sabemos que no es imposible, sino que es un milagro de que Él, siendo el Rey de la Gloria, haya dejado su trono para manifestarse en carne. Y eso es algo que nos ilumina la palabra a través del Espíritu. Entonces creemos que Jesucristo es Dios y que Él como Dios se manifestó en carne. Ese trabajo no lo podía hacer nadie, tenía que hacerlo Él. Y como tenía que hacerlo Él, por eso usted se da cuenta que conforme a lo que estaba escrito en la ley del sacerdocio, a la edad de 30 años Él inicia su ministerio. Pero yo siempre me puse a pensar, vea, el Señor inició la edad
años. Quiere decir que lo comenzó en la flor de la juventud. Porque ¿cuántos años tiene el Señor? 30. Y uno a los 30 años no está pidiendo vida. A 30 años buscó él. Y él comenzó a la edad de 30 años a hacer la obra y la terminó a los 33. Es decir, la comenzó joven y la terminó siendo joven. Así que si bien la Biblia habla de que él comenzó a predicar el evangelio del reino de los cielos, entonces el mismo Dios se acercó al hombre. Por eso vemos en las escrituras los beneficios y los milagros que pasaban cuando él llegaba a un lugar. Entonces la Biblia habla de lugares específicos. Por eso la escritura habla, por ejemplo, cuando Jesús sube al monte y comienza a enseñar de la bienaventuranza. Entonces uno viene y dice, no, el monte de la bienaventuranza no se llamó el monte de la bienaventuranza. La Biblia dice que Jesús subió al monte y aquí comenzó a hablar de la bienaventuranza. Entonces, si bien el Señor comienza a hablar, y en el capítulo 5 de San Mateo, la Biblia dice, y luego toma la ley, luego que habla de la bienaventuranza, del capítulo 5, del versículo 1 en adelante, él toma la ley. Y luego que toma la ley, la profundiza hasta el capítulo 7, del capítulo 7 del libro de San Mateo. Entonces usted se da cuenta, en el capítulo 5 él comienza una enseñanza y la termina en el capítulo 7. Pero cuando él coge la ley, él dice, oíste que fue dicho, no codiciarás, pero yo os digo. Oíste que fue dicho, no adulterarás, pero yo digo, cualquiera que codiciare a una mujer, aún en su corazón ya ha adulterado. Entonces él comienza a dar una serie de enseñanzas en la que él comienza a establecer lo que verdaderamente ahora le iba a servir al hombre. Entonces, tanto y cuanto tuvo estas enseñanzas en lo que los oía, que la Biblia dice en el versículo 28 y 29, que la gente se admiraba de su doctrina, porque no les enseñaba como los fariseos, sino como quien tiene autoridad. Así que si bien eso me hace pensar que todo predicador y el que habla debe tener autoridad del cielo. Y la autoridad del cielo se da precisamente en el testimonio y en el que yo aplique y viva la voluntad de Dios para que la gente que está allá afuera también crea en la palabra y vea en el camino de salvación. Entonces hablamos de que el evangelio no solamente se predica, el evangelio se vive internamente y externamente para que lo que esté allá afuera también vea que aquí en la iglesia de Manuel hay un poco de gente salva y llena del poder del Espíritu Santo, porque fueron rescatados. Pero no sirve de nada hablar de lo que no hacemos. El diablo hace eso, el diablo habla y no hace. Por eso usted se da cuenta que hay mucho engaño. Porque la Biblia dice que la gente se admiraba de su doctrina. Porque la Biblia dice que si bien el Señor predicó, y aunque fue tentado en todo, fue diferente a todos. ¿Por qué? Porque en él no hubo engaño ni mentira en su boca. No se vio pecado. Era perfecto. Era diferente. Por eso la Biblia dice que este postrer Adán no era como el primero. Porque este postrer Adán venía del cielo. Amén. Era distinto. Era muy distinto. Gloria al Señor. Así que si bien la Biblia habla también de un lugar llamado Genesaret. Y allí en Genesaret, en el capítulo 14 de San Mateo, en el versículo 34 y 36 dice la palabra del Señor. La Biblia dice que cuando llegaron a Genesaret, le conocieron los hombres de aquel lugar y enviaron noticias por toda aquella tierra alrededor y trajeron a él todos los enfermos y todos los que lo tocaron quedaban sanados. Entonces se habla de aquel lugar en Genesaret donde llevaban todos los desahuciados de aquella época. Como por decir, para esta época, una enfermedad que hace que la persona pierda la esperanza, ya está desahuciado, el SIDA, el cáncer, algunas enfermedades que hoy en día la ciencia no puede, digamos, hacer algo. Entonces, para aquella época llevaron todos los enfermos en Genesaret, porque allí estaba el Señor. Y luego que estaba allí, la Biblia dice que los tocaba y los sanaba. Se habla del lugar o del monte donde Jesús se transfiguró, donde
donde la Biblia dice en San Marcos capítulo 9, versículo 12, y le muestra a Pedro, Jacobo y Juan su gloria, de la cual Pedro en su carta después escribe. Entonces en ese lugar el Señor se transfigura y le dice a Pedro: Señor, es bueno que estemos aquí, quiere que hagamos una clamada para ti, para Moisés y para Elías. Y la Biblia dice que en ese momento ellos pudieron observar y ver que este Jesús a quien ellos seguían no era simplemente un profeta, era más que un profeta, era más que un ser humano, era aquel Mesías el cual el Señor había hablado, aleluya, por boca de Moisés que levantaría. Entonces no solamente se habla de ese lugar, se habla también de la región de ese lugar, de la región de los Gadarenos, donde allí había un endemoniado que nadie podía hacer nada por él y le ataban. Pero la Biblia dice que cuando Jesús pisó ese lugar, enseguida vino su encuentro un endemoniado, el cual la Biblia especifica que no podía con él, pero cuando éste vio a Jesús, cayó postrado en tierra, reconociendo aquellos demonios quién era y quién es el que tiene el control, el poder y el dominio. Porque así le queremos decir a los amigos algo en especial. Todos los que estamos aquí creemos lo que dice la Escritura. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen. Pero no solamente creen, ellos tienen. Por eso en nuestras reuniones no hay demonio que pueda resistir el poder y la gloria de Dios, porque ellos saben que nosotros no predicamos a cualquiera, predicamos a Dios todopoderoso. Todo demonio tiene que reconocer que el Dios de esta iglesia tiene poder, el Dios de esta iglesia tiene poder, el Dios de esta iglesia tiene poder, el Dios de esta iglesia liberta. En el que el Señor estaba, él dice que iba de Judea para Galilea, pero era necesario pasar por Samaria. Y en el capítulo 4 de San Juan, la Biblia habla de aquel encuentro que aquella mujer samaritana tuvo con el Señor. Y luego que el Señor la evangelizó, le predicó, aquella mujer creyó y le dijo: Señor, me parece que eres profeta. Y entonces luego el Señor se le revela y ella dice: cuando venga el Mesías, Él nos va a enseñar todas estas cosas. Y dice: yo soy el que habla contigo. Y aquella mujer dejó su cántaro y corrió al pueblo y le dijo: mira que hay hallado uno que me ha dicho todo cuanto era. No será este el Mesías, no será aquel que había de venir. Y luego vino la gente y le oyó, porque los que estamos aquí, hermano, todos los que estamos aquí, querido amigo, que hemos sido bautizados en el nombre de Jesús y también hemos tenido una experiencia personal con Él, sabemos que cuando uno le oye, sabemos de que esto es real, de que Él vive, de que Él existe, de que habla al corazón, que no es un mito, que es una leyenda. Él es más real que nosotros mismos. Jesucristo es un Dios que vive. Aleluya. Aleluya. Él vive. Él no está muerto. No, Él vive. Y resulta de que todo está bien en el tiempo en el que Dios ha permitido que a través de la Escritura conozcamos. Entonces a mí me sorprende que dentro de aquellos lugares hay un lugar especial en el que quizás de pronto para muchos era algo como mirarlo entre el rabito de lobo, como que es un lugar en el cual luego que el Señor lo pisa, llamado ese lugar llamado Getsemaní, donde no era un lugar por lo que pasó atractivo. Entonces la Biblia habla que en ese momento, cuando luego que el Señor ya sabía que le iba a llegar su hora, Él se apartó a ese lugar ahora. Y
y tomó a Pedro y a Juan y los convidó: vengan conmigo y veremos, ven conmigo y veremos una hora. Y él los dejó ahí y se fue a orar, aparte del sol. Y cuando se fue a orar, la Biblia dice que inmediatamente comenzó aquel sufrimiento. Un sufrimiento que no todo el mundo podía llevar. Así que si bien él se arrodilla, y cuando se arrodilla ya él sabía lo que le venía. Y entonces él comenzó en ese momento a orar y a decir una frase: Señor, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y la Biblia dice que volvió y se levantó y encontró a los discípulos dormidos y le dijo: ¿no habéis podido velar conmigo una hora? Orad para que no entréis en tentación. Y volvió, y la Biblia dice, y se arrodilló. Y la Biblia dice literalmente que grande era la angustia que él estaba viviendo, aleluya, emocionalmente. Porque si lo que estamos aquí, no sé cuánto habrán vivido lo que es una ansiedad, y una ansiedad produce en el cuerpo un síntoma que es difícil de explicar. Solo el que lo vive sabe lo que está viviendo. Pues déjame decirte algo: el Señor se arrodilló, y cuando se arrodilló, la presión emocional que comenzó a vivir era tan grande que la Biblia dice que sus poros se dilataron, y en vez de botar sudor, aleluya, como tú y yo lo hacemos cuando está agitado el cuerpo, él comenzó a botar sangre literalmente. Y el Señor comenzó a aparecer aquí en un calvario, y vi un ángel y le fortalecía hasta el momento en que él sabe que ya había llegado el momento, y se levantó. Y cuando se levantó, vino Judas con los soldados, y en medio de la oscuridad preguntaron: ¿dónde está Jesús? Y la Biblia dice que él expresó y dijo: yo soy. Y cuando él dijo yo soy, entonces aquel atributo o aquella palabra que él había dicho a Moisés: le diréis al pueblo, el yo soy os ha enviado. Allí estaba mostrando el Dios de Israel está presente en carne y hueso. Yo soy. Yo soy. Y luego que dijo yo soy, el soldado cayó a 10 metros en cielo y cayeron en tierra por la autoridad que hay en él. Así que siguiendo tomaron, lo llevaron a donde el sacerdote, su sacerdote Caifás, y luego que comienza a tomarlo, la Biblia dice que lo golpeaba, y luego que lo golpeaba, ellos dijeron: ¿eres tú el Mesías? Y la Biblia dice que él respondió: yo soy. Y ellos rasgaron sus vestiduras, y luego que rasgaron sus vestiduras dijeron blasfemia. Y la Biblia dice que luego, gloria al Señor, un soldado lo abofeteó y lo golpeó, y luego que lo golpeó él lo miró y le dijo: ¿por qué me golpea? Si he dicho algo malo, señálame en qué. Pero la Biblia dice que comenzó a vivir su calvario. Así que si bien lo tomaron y lo llevaron donde Pilato, y cuando lo llevan donde Pilato, aleluya, comenzó a interrogarlo. Y yo digo: bendito sea su nombre, que dentro de esa, aleluya, conversación que tuvo Pilato, pudo mostrar quién era, aleluya, el que estaba allí. La Biblia dice que luego, gloria al Señor, que él estaba aquí siendo interrogado por Pilato. La Biblia dice, gloria al Señor, que lo llevaron. Entonces Pilato volvió a entrar en el pretorio, y llamó a Jesús y le dijo: ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús le respondió:
¿Dices tú esto por ti mismo? ¿O te lo han dicho otros de mí? Pilato le respondió: ¿soy yo acaso judío? Tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Respondió Jesús y dijo: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Le dijo entonces Pilato: ¿luego eres un rey? Respondió Jesús: tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido, y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Y Pilato le dijo: ¿qué es la verdad? Y cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos y le dijo: yo no he hallado ningún delito en él, pero vosotros tenéis costumbre de que os suelte uno de la Pascua. Pues queréis que suelte el rey de los judíos. Entonces todos dieron voces y dijeron: fuera con este, suéltanos a Barrabás, fuera con este. Entonces Pilato salió otra vez y le dijo: mirad, os lo traigo fuera. Pero sabe que dentro de ello, luego que Pilato lo está interrogando y le pregunta: gloria al Señor, ¿de dónde eres tú? Y él enmudece, porque la Biblia dice que se tenía que cumplir lo que decía el profeta Isaías, capítulo 53. Como oveja fue llevado al matadero, delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Y luego que no respondió palabra, Pilato le dijo: a mí no me respondes, no sabes que tengo autoridad para crucificarte y tengo autoridad para soltarte. Y Jesús le dijo: ninguna autoridad tiene sobre mí, sino que fue dado del cielo. En pocas palabras, yo estoy aquí sentado no por orgullo, estoy aquí sentado porque quiero, porque nadie me quita la vida. Yo mismo lo pongo y yo mismo encuentro lugar. Tengo poder para hacerlo. Nadie me va a quitar la vida. Yo tengo poder. Uno mira la misericordia de Dios y uno pregunta: ¿qué viste tú en mi odio? ¿Qué viste tú en el ser humano? ¿Qué vio Dios en ti? ¿Qué vio Dios en nuestra familia, hermanos y queridos amigos? Siguiente, mejor que nosotros la hay en ese mundo. Usted se puede dar cuenta de que lo que Él hizo no es cualquier cosa. Él entregó su vida porque quiso hacerlo. Nadie lo negó. De su corazón salió el deseo de poner lo que nadie podía poner. Como oveja fue llevado al matadero. ¿Sabe que alguien me preguntó y me dijo: creo que con esa película de la pasión de Cristo exageraron mucho, no me la volveré a ver más, porque allí destrozaron a ese hombre? ¿Y cómo puede ser eso? Y yo le dije: vea, lo que tú logras ver ahí no es nada comparado a lo que él padeció. Porque el profeta Isaías en su visión, en el capítulo 53, versículo 1, dice: subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca no hubo parecer en él. Sin hermosura le veremos, sin atractivo para que le deseemos. Varón de dolores, experimentado en quebranto, como que escondido del rostro, fue menospreciado y no le estimamos. Como raíz de tierra seca, en él no hubo parecer. Quiere decir que lo desfigurado, su rostro fue desfigurado, su hermosura huyó de su rostro, simplemente para que tú tuvieras lo que hoy en día tiene, porque él se despojó de su trono, se despojó de su gloria para darnos vida y salvación. ¡Ay!
Se hizo siervo, puso su cuerpo, fue nacido, fue encarnecido, fue crucificado. Él puso su rostro para que tú lo tuvieras completo. Puso su cuerpo. Yo miré, hablando de un Cristo crucificado, hablando de un Cristo que lo levantaron y extendió su mano. Algunos lo tienen crucificado, pero ese no lo tiene crucificado. Esto fue verdad. Hermano Sebastián, esto fue verdad. Este testimonio es cierto. Pero no sé qué está mi papá, que fue la papi una vez que estaba reprendiendo un demonio en mi casa. Y cuando yo llegué, estaba aquí en la iglesia, hermano. Cuando yo llegué a la casa, escuché el escándalo y yo dije, ya estaba hablando con un endemoniado. Cuando yo llegué, ahí estaba el endemoniado. Y llevaba una hora ahí reprendiendo el demonio. Pero no sé si me pasa cuenta a mí, porque eso me impactó. Desde ese día me di cuenta que esto es verdad. ¿Saben por qué? Porque el demonio tomó a ese muchacho y lo puso en el rincón detrás del palo de papá, ¿te acuerdas? Y cuando lo puso así, él trataba de ser como una lagartija a que le montase. Y mi papá le dijo, te he dicho en el nombre de Jesucristo de Nazaret que lo sueltes. Déjalo libre. Y él dijo, yo estoy aquí desde niño, y no se me olvida. Y dijo, y yo le doy vida. Y mi papá le dijo, tú no le das vida a nadie mentiroso, porque tú viniste para matar un tal de tu hijo, déjalo libre. Y él nada resistía y botaba salimones y ahí salían demonios, porque tenía muchos. Y recuerdo yo que no sé dónde mi papá le salió eso, que yo le pregunté. Entonces se le acercó al demonio y le dijo, ¿tú te acuerdas cuando mi Señor, mi Cristo, fue crucificado? Tú lo viste y el demonio le dijo, ¡cállate! Y mi papá le volvió a decir, ¿te acuerdas? ¿Tú te acuerdas que lo levantaron del madero? Y él dijo, sí, cállate. Nosotros lo vimos y nos burlamos. Estábamos reunidos y lo vimos. Yo no sé si como una cosa del Espíritu Santo, ¿verdad? Cuando uno está reprendiendo un demonio, que el Señor es que le pone eso. Yo dije, pero así como lo viste levantar en el madero, también viste cuando la piedra fue removida. Y cuando le digo eso al demonio, digo, cállate y luz. Quedó libre. Ahí me di cuenta que esto es verdad. Él fue levantado, atravesado, botó hasta la última gota de sangre, fue sepultado en una tumba nuevecita, fue contado. Y la Biblia dice que al tercer día gloria a Jesús. Entonces vinieron los sacerdotes y dijeron, ¡hey! ¿Te acuerdas que ellos estaban? ¿Te acuerdas que era un mensaje que dijo que iba a resucitar a un soldado? Porque puede ser de buenas y mataron a un custodiano. Mandaron a custodiar allí el sepulcro, pero a la hora señalada fue removida la piedra. Y los soldados se quedaron como muertos. Y cuando la mujer fueron a ver, no estaba. Estaban los lienzos bien acomodados, ahí colocados ordenadamente, como todo Señor lo bendiga, como que no se les olvide lo que yo les dije que era la palabra.
Y cuando ellas vieron eso, vieron aquel varón de vestiduras blancas. Y aquel varón de vestidura blanca, la Biblia dice que dijo: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Él no está muerto, Él resucitó. Él no está muerto, Él ha resucitado. Y cuando ya se cumple todo eso, el apóstol Pablo aquí, primera de Corintios, capítulo 15, versículo 57 en adelante, y levanta pecho. Así como levantamos pecho, porque creemos en Cristo. ¿Dónde está la muerte, tu aguijón? Muerte, ¿dónde está tu dominio? ¿Dónde está tu autoridad? ¿Dónde está tu poder? Sujétate a Adán, sujétate a Eva, sujétate a los profetas, sujétate a otro. ¿Por qué no sujetas a este? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Y dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el don de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Para que gracias sean dadas, aleluya, a nuestro Dios. Gracias sean dadas por nuestro Señor Jesucristo, que nos ha dado la victoria. La Biblia dice en Samuel capítulo 3, versículo 16, que el llamado el unigénito hijo de Dios. ¿Cuántos tienen aquí un solo hijo? ¿Hay aquí un padre aquí que tiene un solo hijo? Hermano Alex, su hija es unigénita. Porque nada más tiene una sola. No tiene más. Ve que tu niña sí es unigénita. Todos éramos criaturas de Dios. Porque nos habíamos descarriado. Porque habíamos perdido la imagen. Pero entonces el Señor dijo: ellos tienen que volver a ser míos otra vez. Así que aparece Cristo y llama unigénito. Por eso te hablo de este sacrificio. Pero luego ya no es llamado unigénito. Entonces es llamado primogénito. ¿A quiénes son los primogénitos? Los primeros de muchos. En este caso, mi hermano Robert es primogénito porque tenemos tres más. Si fuera bueno era unigénito, pero como hay tres más, no es primogénito. Al principio que comenzó la obra es unigénito, pero cuando la termina es primogénito. ¿Por qué primogénito? Porque Él resucitó. Y así como Él resucitó, nosotros también resucitaremos. Por eso Cristo es llamado primicia de los que habían de dormir. Porque entonces el apóstol Pablo escribe en Tesalonicenses con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Gloria al Señor, los que ya no quedaron seremos transformados en una vida y será todo lo que tenemos aquí. Vamos a esperanza. Maravillosa, que un día lo vamos a ver. Hermano, lo vamos a ver. Y el que piensa en esto se purifica. Yo lo voy a ver, hermano primo, tal como Él es. Porque cuando seamos levantados y transformados, lo recibiremos en las nubes. Y cuando lo recibiremos en las nubes, será señalado entre 10,000. Y cuando sea señalado entre 1000, no sé cómo será ese día. Pero algo glorioso viene para la iglesia. Algo que no ha subido a mente de hombre, no es corazón de hombre. Pero un día, hermano Sebastián, no habrá más llanto, no habrá más tristeza, no habrá más dolor, no habrá más sangre, y el sol pegará en nuestro rostro y tendremos familia, porque Él será nuestra luz perpetua. He aquí el tabernáculo de Dios con nosotros, el tabernáculo de Dios
Por nosotros nos cobrarán y no nos separemos más de Él, porque Él será bueno.